Tiene la palabra la diputada Liz María. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, muy buenas tardes a los miembros de la Junta Directiva, a los colegas diputados y diputadas. En cualquier otro país donde realmente se defiendan los derechos humanos, sería un motivo de verdad que de alegría el hecho de que se nos reelija como miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas. Ahora bien, es absolutamente contradictorio que mientras eso sucede, en el Tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos existan cualquier cantidad de expedientes que hablan de lo contrario, que hablan de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Son derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso, el derecho a la seguridad personal. Y estos son derechos que se violan diariamente en Venezuela. Muertes a diarios a manos de AMPA por los planes fracasados de seguridad para los ciudadanos venezolanos. El derecho a la vida, por supuesto, está cuestionado. El tema del Zulia, que por cierto tocó el diputado anterior, porque me antecedió, no, cállese un ratito para ver si usted entiende el problema del Zulia. Se lo agradecemos. Porque mientras gritamos, pues por supuesto no podemos entender los problemas que suceden en los estados donde ustedes no son. Nosotros deploramos la muerte de un estudiante en las aulas universitarias donde inclusive yo egresé de la Facultad de Derecho. Ahora bien, ¿por qué se manifiesta la violencia? ¿Por qué se declara culpable inmediatamente a uno de los estudiantes cuando las investigaciones preliminares hablan de una riña? Y se le acusa de una vez por la primera autoridad del Estado y por la primera autoridad del Consejo Legislativo. Y es allí donde nosotros nos detenemos para decirles que no hay justicia, que no hay debido proceso. Y esas, precisamente, son las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Existe un entramado para desvirtuar que se violan los derechos humanos en Venezuela, pero que la verdad es muy corta cuando vemos cómo emigran personas o funcionarios de gobierno para poder hablar sobre la verdad de un expediente construido a la sombra, como el de Leopoldo López, por ejemplo, solo para citar uno. O cuando el magistrado Aponte Aponte también recurre a autoridades de otros países para proteger su vida, dando acusaciones y hablando sobre la verdad del expediente forjado, por ejemplo, de Manuel Rosales o del mismo diputado José Sánchez. Entonces, cuando estas cosas suceden en paralelo, por supuesto, hay el nombramiento diplomático, dicen ellos, pero que la verdad es negociado, de que sean reelectos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero nosotros como venezolanos vivimos el día a día la violación de esos derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Allí están las universidades paradas. ¿Qué otra forma de decir que no hay presupuesto para las universidades? No hay presupuesto para sus trabajadores, no hay presupuesto para sus profesores. Entonces, una cosa es lo que sucede afuera porque ellos están acostumbrados a ver el enemigo externo y estar siempre queriendo cambiar la mirada de los venezolanos hacia el imperio, pero no hablan del imperio chino, ni tampoco hablan de los enemigos reales externos del gobierno, como lo son realmente lo que ellos no han podido contener gracias a la destrucción de la producción en Venezuela, como es la inseguridad, como es la escasez y como es el desabastecimiento. Eternamente, los venezolanos en su vida diaria tienen que salir a ver cómo sobreviven
no solamente a los dramas de la inflación, sino al riesgo de su propia vida cuando salen de sus casas. Entonces, es incoherente, por supuesto, este nombramiento con los expedientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en algún momento se harán las decisiones, y las que han salido han sido violadas por el gobierno. El caso de Radio Caracas Televisión y otros personajes, por ejemplo, de la vida nacional en Venezuela. Por supuesto que Venezuela lo entiende y es lo importante. Y gracias a que lo entiende, nosotros debemos tener, Dios mediante, el triunfo y la mayoría que necesitamos dentro de este Parlamento para dar los debates reales sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esa es la verdad única. Solamente hay una en términos absolutos, y es que en Venezuela se violan los derechos humanos a través del Poder Judicial, con expedientes amañados. Allí están todavía 70 y algo de estudiantes presos con expedientes que el fiscal no termina de acusar o que sencillamente no le aceptan las pruebas a una de las partes, y eso es lo que se llama la violación de los derechos humanos, en este caso del debido proceso. Es todo, ciudadana presidenta.